El espacio Palabreando reivindica la palabra, como lo dijo el compañero Luis Alfredo Mancipe, en estos tiempos donde los profes son cada vez más operarios, cada vez menos maestros, cada vez más ocurre el fenómeno de la docentización, cada vez nos conversamos menos. Y bueno, Palabreando abre ese espacio para que podamos decirnos las cosas que por la rutina, por el trabajo, por el estrés, por el síndrome del profe quemado, pues no acontece. Hoy tendremos como moderador a Alejandro Usman, nuestro presidente, y sin más preámbulos, yo quiero darle la palabra a Enrique Sinisterra para que haga la presentación de los invitados. Ok, muchas gracias, Sirley. Le pido el favor al profe Carlos A. González y al abogado John Freddy Restrepo que enciendan las cámaras, por favor. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy, pues ya lo dijo Sirley, tenemos dos personajes que son bastante relevantes en el tema que vamos a tocar, de gran importancia y quedamos como muy tocados la mayoría de los que estamos aquí presentes en el Auditorio 5 de la Universidad del Valle. Bueno, como ustedes pueden observar, en la parte superior de la pantalla está el profe Carlos A. González, es sociólogo, profesor de la Universidad del Valle y fue presidente por varios tiempos en Sintronicol. Actualmente es dirigente sindical. Y en la mitad de la pantalla tenemos al abogado John Freddy Restrepo, fiscal tercero ante el Tribunal de Cali y coordinador de este. Hace parte de la Directiva Nacional de Azonal, judicial, profesor universitario, autor de varios libros que tienen que ver con derecho y coordinador de la Mesa de Paz y la Justicia de Cali. Entonces le cedo la palabra al profe Carlos para que inicie su ponencia. Sí. Buenas noches, profesores y profesoras. Ustedes tiran más decir maestros y maestras, pero bueno, es un punto de encuentro de mucha complacencia. Repasar, recordar. Repasar es volver a pasar por el corazón, dicen. A partir de esa conversación que se ha ilustrado que tuvimos en el auditorio de Univalle. Y efectivamente es un tema que cada vez se vuelve más relevante. Creo que hoy podremos dar testimonio de cómo ese aspecto teórico que trabajamos en aquel encuentro en Univalle, hoy tenemos por lo menos 2 o 3 elementos que van a demostrar efectivamente la validez de la categoría, primero de la subjetividad política y segundo del poder constituyente. Acaban de ocurrir hechos muy concretos que validan esa categoría que nosotros con Freddy y con otros compañeros hemos estado intentando posicionar en las diferentes comunas, en diferentes conversaciones. Entonces, con mucho agrado, ya un cordial saludo para Freddy, que también ya está aquí listo para retomar esa conversación. Entonces vamos a hacer como una primera, de mi parte, una primera puesta en la pantalla de retomar la presentación que hicimos allá en Univalle, en el entendido de que seguramente hay maestros y maestras que no estuvieron allí. Lo voy a hacer muy rápidamente, no con el detalle que se hizo en el auditorio, por el aspecto del tiempo que tenemos. Igual lo va a hacer Freddy, porque, como le decía Sirley, pues la gracia es la conversación, a partir de dudas, a partir de experiencias de lo dicho y de lo que se escuchó y de lo que se dijo. Entonces, más bien conversar. Entonces voy a tratar de usar 20, 25 minutos en un repaso, repito, muy rápido de lo mismo que se dijo en el auditorio, a fin de ilustrar, y quienes tengan dudas, pues a la hora de la conversación las abordaremos. Bien, ¿me das entonces entrada, Shirley, por favor? Sí, señor, ya lo hago. Bien, voy diciendo que cuando los compañeros de ASIEVA, de viejo reconocimiento, un saludo para Sara Parmesano, estudiante de Univalle, creo que se ha conectado, muy acuciosa, activista política, joven de los jóvenes. Cuando ASIEVA me conversa de la necesidad de hablar del sujeto político,
Por supuesto que lo hicimos de buena manera, a la invitación con José Freddy, y el giro estuvo en que el sujeto político no basta. Y la conversación en San Fernando giró alrededor de eso. Entonces, para decir que de sujeto político a subjetividad política quise denominar esta conversación, porque no basta con ser sujeto político. Sigue, por favor. Para ello, lo primero que hay que decir es que no es posible plantearse una persona como política. Esto lo hemos escuchado, ustedes seguramente también lo han escuchado, personas que se ufanan, yo soy apolítico, yo nada, pues eso es una postura política. Eso es una postura política porque siempre hay una relación de comparación, de decisiones, de inquietudes, de inconformidades, de conformidades, ¿sí? Que hacen de que efectivamente esa condición de estar en un entorno lo hace un sujeto político. Otra cosa es que él no se reconozca y se quiera denominar apolítico, pero que él se autodenomine así no quiere decir que la realidad, esa puede ser su verdad, pero la realidad no indica eso. Sigue, por favor. Por una sencilla razón, para ir en un método deductivo. Todos los seres humanos somos sujetos sociales. Ser humano, somos sujetos sociales. Por naturaleza, convivimos en sociedad. Nuestro proceso de formación hasta llegar a la condición de seres humanos nos dice que vivimos en comunidades, en grupos, en sociedad. Y esa convivencia hace que hayan algunas experiencias, algunas condiciones propias, individuales, que va haciendo que ese sujeto político, ese individuo, como ser individual, va construyendo su relación con los otros seres individuales. Sigue, porfa. Lo que significa entonces es que el sujeto social es un individuo que tiene un constructo propio, pero que lo pone a jugar con los otros sujetos que también tienen sus constructos propios, los otros sujetos sociales. Estoy hablando solo como sujetos sociales. Entonces, si cada sujeto social tiene un constructo propio, derivado de las percepciones, de lo que él aspira, de sus memorias, de sus experiencias, de cómo se relaciona, de cómo interactúa en el mundo, como dicen los economistas, de cuál es su lugar en el mercado. Ese ser social, cuando interactúa, cuando conversa con otros, cuando hace interacción, cuando hace las comparaciones, cuando se mide, cuando quiere llegar a, se convierte en un sujeto político. Todo sujeto social es un sujeto político. Solamente por la razón de que hace un constructo individual y lo pone a jugar en la interacción con otros. Entonces, eso para decir que todo en la vida es político. Todas nuestras relaciones son absolutamente políticos. En el entendido de que la política, no estoy haciendo alusión a un partido, ni a un sistema de ideologías o de unas doctrinas a las que yo me acojo. No, lo político es toda esa esencia de la racionalidad del individuo en su vida social, en su interacción social. Bien, sigue. Entonces, la subjetividad política es más allá que ser un simple sujeto político, porque acabo de decir, todos los seres humanos terminamos siendo sujetos políticos. A solo ser que estemos hablando de una anacoreta, de un señor que se vaya, una señora que vaya por allá a aislarse y no sepa nada del mundo y no se relacione con nadie, una cosa extrañísima para la sobrevivencia. Tendrá que ir a comprar algo, tendrá que ir a comprar comida, o tendrá, yo no sé, algún tipo de relación tiene. Entonces, por eso es muy difícil pensarse que alguien es apolítico. Digo, esa podrá ser su verdad, pero la realidad muestra otra cosa, porque siempre hay un sistema de interacciones con otros y se las juega allí, las interactúa, las pone de relieve y vivimos en sociedad. Pero la subjetividad política ya es una postura crítica, una postura racional, reflexiva que hace el sujeto político. Es decir, el sujeto político lo que se desea, el deber ser es que haga un tránsito a la subjetividad política. Es decir, que piense por qué, por ejemplo, mi lugar en el mercado, yo soy un trabajador, yo pertenezco al estrato 3 o al estrato 2, como le denominan en la estratificación. No me quiero referir a eso porque tiene muchos detalles, pero
definitivamente es una persona que no es adinerada, que vende su fuerza de trabajo. Cuando ese sujeto empieza a cuestionarse su lugar en el mercado, cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las relaciones económicas que hay de por medio, está haciendo ese tránsito a la subjetividad política. O sea, partiendo de la memoria, la imaginación, la creatividad, la utopía, o sea, le permite a ese individuo en ese cuestionamiento una reflexión y por lo tanto una acción. Cuando un sujeto decide, yo me voy a afiliar al sindicato, lo menos que ha atravesado por su pensamiento es, yo voy allí porque ahí tengo beneficios, porque ahí me defienden, porque de pronto me van a echar, porque si me sancionan, porque se conquista la prima de no sé qué. Hay una racionalidad de su modo de vida, de una racionalidad crítica. El sujeto que no hace tránsito a la subjetividad política, pues le da lo mismo atrás que en la espalda, le da lo mismo 8 que 80. Ese tipo no le interesa si hay sindicatos, si no hace el tránsito a la subjetividad política. Entonces la subjetividad lo que significa es que ese sujeto social, ese sujeto político, derivado de ser sujeto social, busca un cambio, busca una transformación, busca poner en tensión las condiciones en las que vive. Es decir, es contencioso. La subjetividad política implica contencioso, ser contencioso, es decir, estar cuestionando, pugnar, buscar alternativas, cambiar, dejar de ser, etcétera. Sigue, por favor. Por eso es que el sujeto político parte entonces desde esa decisión individual, a partir de lo que él tiene como representación social. Yo en esta sociedad soy un maestro, me toca estar encerrado en una escuela dando clases, no sé qué, y las relaciones mías son estas y estas, y en el barrio soy no sé qué, y en la Junta de Acción no sé qué. Y toda esa puesta en escena de la subjetividad sencillamente tiene que ser para transformación y realización política. Aquí quiero decir, es posible hacer el tránsito, hacer la reflexión, es posible que yo me afilie al sindicato, es posible que yo me involucre en los procesos del barrio, de la comunidad, pero es posible que desde esos lugares no asuma transformaciones y realizaciones sociales y políticas. Es posible tener un lugar casi que utilitarista que ocurre mucho en nuestros afiliados hablando del sindicato. Sí, tenemos tantos afiliados. Ah, bueno, pero ven, y la convocatoria a la marcha, que es una manera de ser contencioso, una manera de buscar transformación, una manera de expresarnos socialmente, pues no van a las asambleas. No basta con hacer esa reflexión, esa postura crítica, también es para transformar. No es solo comprender, como nos diría el viejo Marx, sino asumir la transformación. Más que él como sujeto ya se transformó como sujeto político. Bueno, ¿cómo pongo a jugar? ¿Cómo tensiono eso en relación con los otros sujetos y la sociedad en la que vivo? Sigue. Sigue, Shirley. Bien. Dicho esto, ¿en qué consiste esa subjetividad? Me planteo para ustedes como maestros y maestras, ¿cuál es el estado de la educación para la ciudadanía en el contexto mundial actual, que no es diferente en el contexto latinoamericano ni en el contexto colombiano? Dale. Entonces, esta es una primera pregunta que vamos a despejar. Citando a Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana, en un texto que se llama Sin fines de lucro por la democracia, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Ella señala que ese es el estado de la educación. Ahí dice que ha habido un mal proceso ante el ejercicio de la ciudadanía, de ese cuestionamiento como ciudadanos. Desde el nivel preescolar hasta el 12º grado, sufre las exigencias del mercado, la educación, del mercado global, se ha trasladado el foco de atención a las aptitudes científicas y técnicas, la humanidad, las humanidades, que es la que está preguntando la filósofa Marta, quedan a un lado, ¿sí? Hoy, la clave de la educación es las aptitudes científicas y técnicas, y se dejan de lado esas capacidades creativas, imaginativas, de la cultura, del arte. Entonces, por eso es tan complicado el tema de la filosofía, el tema de la historia, el tema del pensamiento crítico. Sigue. Entonces, esta es una realidad que creo que no necesito mayores detalles porque ustedes que están en esos procesos la conocen más. En Colombia, decía yo, no es ajeno,
la escuela, el colegio ha sido afectado por las políticas educativas neoliberales a partir de la Constitución del 91, que si bien tuvo un proceso garantista en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, también estableció la apertura a mercantilizar derechos fundamentales, pero no los pone en la órbita de fundamental, que ese es el proceso que fracasó ahora con la reforma a la educación, me referiré a eso más adelante. Entonces, nos dice Pinilla y Torres, un par de investigadores, en un texto que llama De la educación para la democracia a la formación ciudadana, una década de incertidumbres. Dice, un simple factor de reproducción social, como una inversión regulada por las leyes del mercado, la educación deja de ser un derecho humano y la escuela deja de ser un lugar de vigencia de lo público. Se convierte en un servicio transable, abriendo las puertas a la plena organización mercantil de la educación. Eso lo vivimos día a día, quienes hacemos este ejercicio y esta labor tan hermosa que es la de enseñar. Vemos que la tendencia hoy es deshumanizar, rendir cuentas. Hay veces digo, pues si quiere hagamos promoción automática, luego en Univalle, pues si quiere hagamos promoción automática y ya. Y porque esto es de rendir datos, de llenar estadísticas. Sigue, por favor. Ahora, ¿qué es educar? ¿Qué es el ejercicio pedagógico? Requiere un interés, un involucramiento en los asuntos comunes de todos, tomar iniciativas, decisiones que superen la individualidad, que es la patente ideológica del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene unas lógicas de mercado, de privatización, de muchos asuntos, pero tiene un componente ideológico profundo, penetrante, que es el individualismo. El acto pedagógico consiste, un acto pedagógico honrado, por supuesto, no al servicio del mercado, es que uno se involucra con los alumnos, que uno mira el entorno, que uno es consciente de esas realidades y no solamente que 3 por 4 2 y que raíz cuadrada de no sé qué y que la teoría del no sé qué y que la física cuántica, no, es más que eso. Educar demanda un proceso que va mucho más allá de la formulación de los contenidos curriculares que siempre nos imponen y es por lo que terminamos siempre llenando informes, hojas, formatos, etcétera. Sigue. Los maestros y maestras son productores de saber que se supone que no solo forman en estas habilidades de los conocimientos de matemática, química, física, lenguaje, hasta educación física, sino que hay unas esferas de lo social que nos deben permitir pasar de esos contenidos disciplinares, que no es que, no es que es una negación de ellos, forman parte de enfrentar los procesos sociales, de enfrentar el mundo laboral, de enfrentar la convivencia social, pero también pasa por la formación de esas subjetividades de niños, jóvenes y personas adultas. Es decir, los maestros y maestras tienen en sus manos esas semillas iniciales de esas subjetividades, porque tenemos en nuestras manos, en el caso de ustedes, niños, jóvenes, en el caso de los profesores universitarios, personas adultas, a los que el desafío para el profesor es cómo supera el currículo, los contenidos curriculares, y vamos precisando esa parte que tensiona, ¿no? Que dijimos es contenciosa a la hora de definir la subjetividad. Dale. ¿Cuáles son las condiciones de los maestros y maestras? De ustedes en su ejercicio pedagógico, ¿sigue? Esa es la segunda pregunta que intento despejar. Esto se lo saben ustedes de memoria. El acto pedagógico está absolutamente constreñido, se instrumentaliza el quehacer de los profesores, se les proyecta como sujetos que tienen que reproducir un currículo y que hay que cumplirlo al pie de la letra, hay que llenarlo, y se desdibuja esa condición de esos actores como procesos de enseñanza, aprendizaje, y el mismo profesor termina diluido como sujeto social, como sujeto político, casi que renunciando a sus subjetividades. Los niveles de fatiga, ahora decía Shirley, los profesores quemados, es una categoría muy complicada,
que pone a los profesores en una condición de que escasamente terminan recitando el currículo ya de tantos años de hacerlo de una manera acrítica, porque inclusive el currículo uno puede abrirlo para hacerlo en esa lógica de inducir a la subjetividad. Es decir, el currículo puede hacerse de la perspectiva del pensamiento crítico. Sigue. Pero eso no está posible ahora para los profesores. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Implementar la formación en cátedras específicas como la paz, diversidades sexuales y un poco, una larga etcétera, que dicen que son parte complementaria como cátedras específicas. Proyectos educativos, fortalecer la investigación científica con unas limitaciones materiales en las escuelas y en los colegios, estar atento al tema de la nutrición, la salud de los estudiantes, el estado de ánimo, es profesor, psicólogo, antropólogo, sociólogo, de todo, diligenciar formatos, yo hasta estos días estoy con ese cuento de diligenciar formatos, presentar informes, acceder a plataformas, atender a los padres de familia a las 10, 11 de la mañana, en esta casa me pasa con mi esposa que es profesora, y entonces el fin de semana es lo mismo, y hay que hacerlo. ¿Sí? Y además de los conflictos familiares que se ven reflejados en el aula, y otros que ocurren fuera del aula, inclusive en el entorno de la escuela y del colegio. Esa es la realidad. Eso es lo que tiene un sentido casi que de encadenamiento, de inmovilidad, como en un barril lleno de cemento al profesor, que termina renunciando a esa posibilidad de ser de transitar de sujeto político a subjetividad política. Y por supuesto que lo aleja mucho más de incidir en sus estudiantes. Sí. El resultado, pues es que el profesor termina constreñido, aprisionado, lo acabo de decir, como individuos, como propios de sus subjetividades, etcétera. Se bloquea la posibilidad de convertirse en sujetos capaces de hacer la crítica, de cuestionar, de poner en discusión imposiciones políticas y sociales. Es decir, salvo en situaciones de un sismo como el que acaba de ocurrir, en el que Pasieva participó, que convocó FECODE acertadamente, SUTED, salvo en esas condiciones, hay una posición muy pasiva. ¿Sí? O sea, se renuncia a la crítica. Por eso tiene unas dinámicas propias laborales, que la figura anterior eran las propias laborales, pero hay otra serie de elementos que eh, eh, convergen en esa condición de castración, de postración del profesor y la profesora, el maestro y la maestra. Sí. ¿Cuál es el reto? El reto es movilizar, conocerse, construirse, interpretarse, asumirse como constructor de la historia, hacer el tránsito a esa subjetividad política, y pasa por preguntas desafiadoras que son muy hartas de hacer. Y porque para ello requiere la soledad, el silencio, la indagación, la introspección. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar social? ¿Cuál es mi lugar político? ¿Cuáles son las relaciones que establezco entre lo que yo hago, lo que me toca hacer y lo que quiero hacer? O sea, que eso tiene relaciones. Yo puedo rebelarme, yo puedo subvertir ese orden impuesto. Bueno, estas son las preguntas existenciales que formula Martínez y Cubides en ese texto Sujeto y Político, vinculados en los modos de subjetivación, de una revista colombiana de educación que seguramente ustedes conocen. Sí. Entonces, dicho esto, para llegar a que la subjetividad política implica pasar de lo social y de lo político de manera crítica, cuestionando lo que ocurre, cuestionando el llamado statu quo. No puede ser que las cosas sean así, tengan que seguir siendo así. No puede ser que seamos indiferentes, y aquí hay que decir algo, seguramente ojalá al final nos acordemos, pero aquí hay que decir algo en todos estos espacios donde nos encontremos con alguien, hay que decir que nos molesta, que nos fastidia lo que está pasando en Palestina. O sea, como sujetos críticos no podemos quedarnos callados ni uno de los días mientras siga ese genocidio en Palestina. Por decir algo,
Y todo lo que ocurre en nuestro contexto, que uno ve dice, no, pues con lo que nos pasa a nosotros es suficiente para tener una postura crítica. Y este espacio, esto es lo que me gusta con ustedes en ASIEVA, que promueven estas reflexiones que nos permite tensionar, bueno, ¿por qué los procesos nuestros en Colombia, inclusive en nuestro sector en particular, con nuestros contradictores, no todos tenemos que pensar igual, porque no se trata de sectas, pero ¿por qué lo que predomina es el odio, la venganza, la rabia? O sea, ¿por qué vivimos lo político en Colombia con unos elementos que no son la reflexión, que son tan distantes? ¿Por qué esas polarizaciones que no por el hecho de ser polarizaciones, sino por la forma, que es la rabia, es el odio, la venganza? Eso hay que ponerlo en cuestión y estos espacios reflexivos nos tienen que permitir identificar realmente cómo nos relacionamos. Y va desde la casa, la escuela, el sindicato, el barrio y todo lo que hacemos en la cotidianidad nuestra. Sigue. Ustedes tienen, nosotros, bueno, me involucro, nosotros tenemos como maestros y maestras eh, 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 enfrentar eso de dos maneras. Somos actores fundamentales de nuestras propias subjetividades. Nosotros, o sea, nadie nos va a hacer el paso de sujeto político a subjetividad política. Es una decisión autónoma, genuina, reflexiva, propia. Y ese es un primer desafío. Y el segundo desafío que nos corresponde a los maestros y maestras, digamos que esto no le ocurre a alguien que trabaja como contador, él asume la primera parte, él decide hacer su tránsito a la subjetividad política y actúa en consecuencia y hace y se mete y no sé qué. Pero nosotros, además de esa parte nuestra, de encarar esas reflexiones, nos toca acompañar la formación de los estudiantes. La formación política, sí, la formación política, que no equivale a politiquera ni a partidista. Ya dijimos, todo lo social es político. Entonces, en nuestras manos está ese proceso de dar las cuotas iniciales de las semillas de esos actores que tenemos en nuestras manos, que se llaman estudiantes, en un proceso en los que ellos interactúan en la familia, en el barrio, que tienen otros con los que se relacionan y a los que nosotros como maestros y maestras nos toca o tenemos en nuestras manos ese segundo punto, es cómo hacemos para que empiecen a hacer esos tránsitos a esas subjetividades, las de quienes, las de nuestros alumnos y alumnas. Esa es una tarea retadora, adicional que tenemos quienes hemos escogido esta maravillosa cotidianidad de ser maestro y maestras. Sí. Bien, en suma, lo que queremos poner de relieve es que nuestra responsabilidad desde el acto pedagógico, desde la docencia, debe ser configurar sociedades desde una preocupación genuina, interlocución deliberada, con un objetivo, digamos, que está en todas las doctrinas políticas. Yo tengo un curso que se llama Doctrinas Políticas en la universidad. Nos hacemos un recorrido por cerca de 12 doctrinas políticas y en todas uno encuentra el bien común, inclusive en el fascismo. ¿Sí? En la lógica del señor Adolfo Hitler estaba el bien común, montado sobre la ideología de la raza aria, de la eliminación de los diferentes, etcétera, pero su lógica doctrinaria, política, ideológica era el bien común. Bueno, nosotros en nuestro perfilamiento del tipo de sociedad, pues no renunciamos a que lo que buscamos es el bien común. Lo segundo es dejarle a esas otras generaciones la posibilidad de un mundo donde quepamos todos, como se dice popularmente, de un mundo mejor. Y es que está en nuestras manos la condición de nosotros ser poder constituyente e ir generando en nuestros alumnos y alumnas su condición de poder constituyente. Sigue. ¿Qué es poder constituyente? Y esta es la tercera y última pregunta que quiero despejar en esta conversa. ¿Cuánto me quedan? ¿10 minutos, Shirley? ¿Qué tiempo me queda? ¿10 minutos? Sí, señor, sí, señor. Bueno, listo, en 10 minutos redondeo esto.
Entonces, si el punto de llegada, lo último de todo este tránsito, somos sujetos sociales, por lo tanto, nuestra convivencia, nuestra interrelación, nuestra interacción social nos convierte en sujetos políticos, pero cuando soy reflexivo, doy la mirada crítica, intento transformar, cuando me movilizo como persona y con mis ideas, hago el tránsito a la subjetividad política, y el punto de llegar a la subjetividad política para la acción es el poder constituyente. Entonces, ¿qué es el poder constituyente? Un tema que puso sobre la mesa hace unos meses ya el presidente Petro. Y entonces aquí hay unas cosas por precisar que le hemos estado diciendo con Freddy. Una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder de reformar la Constitución. Sí, que son dos categorías muy diferentes, y los medios de comunicación deliberadamente le han dado vueltas y vueltas al tema de la reforma a la Constitución. Aquí estamos hablando de otra cosa. Poder constituyente no es el poder de reformar la Constitución. Sigue, por favor. Entonces, como dije, Constitución, rápidamente digamos que es una Constitución. Parece lógico, parece muy fácil de definir, pero necesitamos precisar para llegar al poder constituyente. Sigue. Una Constitución la podríamos definir de una manera, en un sentido formal y en un sentido material. Un sentido formal dice todo lo que está aquí en esta diapositiva, que tiene un procedimiento preestablecido, que son yo no sé cuántas vueltas en el Congreso, que necesita mayoría calificada, que es una ley o conjunto de leyes redactadas por un constituyente primario o por el legislador cuando lo hace el Congreso, que es un derecho que deja los factores políticos, económicos y sociales, y que tiene unas generalidades, que es una ley especial, que es la ley de leyes. Sigue. Todas estas definiciones son ciertas, pero no son la única verdad. Tiene la redacta alguien especial, un procedimiento especial, ya lo dije, ley suprema, dice cómo son los órganos, cómo está dividido el poder, que ejecutivo, que legislativo, que judicial, que el presidente, que no sé qué. Las normas, dice que hay leyes estatutarias, leyes, bueno, las tres categorías, leyes ordinarias, estatutarias y me olvidó la otra. Bueno, se me olvidó. Dale. Y en el sentido material, dice que ahí están todos los derechos, garantías, derechos de primera generación, de segunda generación, las obligaciones, los alcances del Estado. Es decir, integra todo lo que es un modelo social. Eso en sentido material. Tiene un origen histórico que venimos de la de 1886 y que la de 1886 viene de la Constitución de 1856, 53 y que bla, 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 bla. Dale. Estoy ya dando más rápido. Pero esas son definiciones en el sentido material y en el sentido formal. Pero la pregunta es, y en el sentido histórico-sociológico, dale, ¿qué es una constitución? Ferdinand Lasalle, un profesor, filósofo, jurista, político, socialista, en Prusia entre 1825 y 1864, desentrañó hizo un descubrimiento. ¿Qué es una constitución más allá de lo formal y de lo material? En ese texto, que es un texto muy breve, muy agradable de leer, Lasalle rastrea qué está pasando en esa Francia, en esa Prusia convulsionada. Napoleón quería ser el dueño del mundo, no sé qué, y el man está mirando que tienen una constitución, pero esa constitución a la hora de la verdad, ¿qué era? Todo eso formal y material que ya vimos, sí, y él lo llaman a dar una conferencia. El tipo, pues según José Rey Restrepo, él tiene una anécdota de Lasalle que yo no la voy a contar aquí, lo que hizo Lasalle para descubrir esto. Lasalle dice, además de lo material y lo formal, la Constitución es la sumatoria de los factores reales de poder que rigen una sociedad determinada. Son factores reales de poder que están activos y que tienen eficacia. Y Lasalle en su momento, cuando está viendo a la Prusia convulsionada, él dice, los factores reales de poder de esta Prusia son la monarquía, la aristocracia, la burguesía, los banqueros, la conciencia colectiva, los obreros, la pequeña burguesía. Si trasladamos esa lectura de Lasalle a nuestros días, pues hoy los factores reales de poder, FRP,
son las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, los culturales, los movimientos políticos, las organizaciones sociales, las minorías, todos estos que tienen un poder en la sociedad y que se activan, que tienen efectividad. En el presente siglo hemos asistido a la emergencia, han aparecido, han emergido unos factores reales de poder que en el siglo pasado no estaban, y mucho menos cuando la Salle hace el hallazgo. Hoy tenemos animalistas, ambientalistas, movimientos LGTBI y un largo etcétera, que se erigen, que aparecen como factores reales de poder. Sigue. Y dice la Salle, para ir llegando al punto que nos interesa, que los problemas constitucionales, está entre comillas, no son problemas del derecho, sino problemas del poder. Cuando Petro plantea y ha venido diciendo cada vez, le cambia la forma, pero finalmente está haciendo un cuestionamiento a los problemas constitucionales, está claro que está hablando de los problemas del poder. Y señala la Salle que cuando una constitución no refleja cada uno de esos factores, todos y cada uno de esos factores reales de poder, es una constitución inútil, que cada vez siempre habrá alguien diciendo hay que cambiarla, porque hay factores reales de poder que no se sienten ahí representados. Entonces, un ejemplo de ello es el acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC, el acuerdo de La Habana. Las FARC hacen un acuerdo, son un factor real de poder, tenían armas, dinero, controlaban territorio, imponían impuestos, leyes, todo lo que usted quiera. Un factor real de poder, sí. Hizo un acuerdo, sí, pero yo me quiero ver en la Constitución. Pues déjeme decirle que buena parte de los acuerdos de La Habana están en la Constitución del 91. Forman parte de, por ejemplo, la JEP. La JEP forma parte del poder judicial. Está en la estructura del aparato judicial y aparece producto de que un factor real de poder se incluye en la Constitución. Sigue. Y hay otros ejemplos más. Sigue. Entonces la Salle dice que una constitución que no se ajuste a la realidad social, que es esa que está mirando Petro a la hora de tener una parte del poder legislativo, ejecutivo, una parte, no tiene ni siquiera todo el poder ejecutivo, y eso no le permite dar respuesta a la realidad social, entonces hacen que esos factores reales de poder estén en ebullición. No es una constitución que sea duradera, no es muy útil, está duramente cuestionada. De hecho, nuestra Constitución ha sido reformada 54 veces, del 91 a la fecha. Sigue. En conclusión, la Constitución podemos verla como un fenómeno del derecho, en la definición formal y material, o desde una definición de lo político como la sumatoria de los factores reales de poder. Esos factores reales de poder son el poder constituyente, son esos sujetos sociales que se expresan, que se manifiestan y que dicen aquí estoy yo y la quiero de esta manera, frente a otro que dice aquí también estoy yo la quiero de esta otra manera. Dale. Entonces, volviendo, ya definimos que una constitución. Entonces, una cosa es el poder reformar la constitución y otra cosa es el poder constituyente. La Constitución, ella dice cómo se reforma. Ella misma, los últimos artículos de nuestra Constitución dicen cómo se reforma. El procedimiento, quiénes lo pueden hacer, cuáles condiciones pone, sigue. Y sigue. Y ella establece que es de tres maneras, que la Constitución la puede reformar el Congreso de la República, se puede reformar por Asamblea Constituyente o por referendo. Se convoca un referendo y ahí están los artículos donde son los últimos artículos donde está cómo se hace por cada uno de estos. Sigue. Quiero pasar rápido por eso, porque eso está en la Constitución. Estas son las otras formas. Y hay unas sentencias de la Corte Constitucional que han dado luz después de cómo se reforma la Constitución. Y hay otras más, solamente las dejo ahí enunciadas. Bien, para terminar, si ya sabemos que reformar la Constitución está diseñada, dice cómo que todas, absolutamente las tres formas pasan por el Congreso. El Congreso arbitra esa condición para el referendo, para la Asamblea Constituyente o para la reforma por el mismo Congreso. Es decir, está atada la reforma a la Constitución al poder legislativo. Así las iniciativas sean del gobierno, de otros actores sociales, de un referendo, como sea,
todas están atadas al Congreso. Petro sabe con claridad qué clase de Congreso es. Bien, entonces una cosa es el poder de reformar la Constitución, que está amarrado indisolublemente y dice que tiene que ser por allí, y otra cosa es el poder constituyente. No lo voy a decir yo, como sociólogo, como politólogo, como analista, voy a dejar que esta sentencia hable. Fíjense de qué año es, la sentencia 1200 o 1200 del año 2003, de Iván Alberto Escrucería, en un salvamento de voto que hace discutiendo el poder constituyente. La pueden consultar en Google, ahí está. Esto no lo dice ni Petro, ni el Pacto Histórico, ni el Partido Común, ni el Polo Democrático. No, esto es una sentencia de la Corte Constitucional. Y se titula así: diferencia entre el poder de reformar la Constitución y el poder constituyente. Dice, eso está entre comillas, arrancan las comillas ahí en diferencia y van a cerrar en el último párrafo. Poder constituyente como poder soberano originario no derivado es eficaz, es revolucionario, dice la sentencia. El poder constituyente es revolucionario, es un poder supremo. Por encima de él no hay nada, ni la misma Constitución. De hecho, en el preámbulo, en el artículo 3 está claro que el poder es del pueblo. La soberanía es del pueblo, es popular. Eso es lo que está diciendo esta sentencia de la Corte. Ni la Constitución está por encima del pueblo, del poder constituyente. Sigue diciendo: mientras combate el orden de cosas existente y desconoce el orden jurídico imperante, el positivo, se justifica un derecho superior al positivo, a ese que está escrito, el derecho de resistencia a la opresión o el derecho a hacer la revolución. Cuando toma el poder político, crea un nuevo orden jurídico, empezando por una nueva constitución, y se legaliza a posteriori. Esta es una fuerza muy potente de esta sentencia. Sigue, cámbialo. El poder constituyente es un poder eficaz. No solo desconoce el orden de cosas existente de una sociedad dada, a eso es que nos están convocando. Hay que desconocer este orden de cosas, estos poderes putrefactos, esta ola de corrupción. El sistema político y el régimen político son los que entran en tensión con el poder constituyente. Solo el poder que, oponiéndose al orden jurídico existente, es capaz de derrotar a las fuerzas que se le oponen, crear un nuevo poder, un nuevo orden jurídico y un verdadero poder constituyente. Ese es el poder constituyente. El verdadero es el que hace toda esta tareita. Dale. Y cierra comillas. El poder constituyente es un poder revolucionario. Lo único que yo puse ahí fue la negrilla, pero eso es textual, ya que su función no es conservar el orden, sino modificarlo radicalmente. En esto se diferencia del defensor de la Constitución, que solamente quiere hacer las reformas, cuya función es conservarlo. El poder constituyente tiene una función revolucionaria. En cambio, el guardián de la Constitución tiene una función de conservar, conservadora. Esa es la esencia del poder constituyente. No es comprender, es transformar. Esa es una sentencia del viejo Marx cuando habla de los filósofos. Los filósofos han esforzado todo el tiempo en toda la historia por comprender la realidad. Y dice el viejo Marx: no, señor, no es solo comprender, es transformarla. Bueno, ese es el poder constituyente, es un poder revolucionario. Sigue. Sí, eso. Bien, con esto termino. La invitación es a que asuman su destino, profesores y profesoras, el de sus alumnos, el de sus familias, en nuestras manos. Tenemos ni nada menos ni nada más que la media pendejadita de educar al soberano. Si el pueblo es el soberano y nosotros somos sus maestros, imagínense qué caché el que nos damos nosotros. Somos los maestros del soberano. No solo de ellos como alumnos, sino de sus familias. La influencia que podemos tener, pero tenemos que hacer ese tránsito de sujeto político a la subjetividad política.
de ser poder constituyente, de socializar nuestras reflexiones, nuestro pensamiento crítico. Bueno, venimos planteando, compañeros y compañeras, que hoy lo que está pasando en Colombia es un enfrentamiento de dos concepciones del Estado. Ojo que lo que voy a decir es un discurso que no es para llevarle ni a los izquierdistas, ni a los comunistas, ni a los socialistas, ni solamente a los dirigentes sindicales. Es un discurso que estamos preparando para llevarle a todos los rincones del país, que van destinados a todo ciudadano o ciudadana que esté en Colombia y a todo servidor público. Por lo tanto, esto tiene un contenido constitucional y es obligatorio para todo ciudadano, porque la carta de navegación en Colombia es, digamos, que las reglas de juego, la gran norma que rige el país, y al mismo tiempo es obligación para todos los funcionarios del Estado. El Estado actúa a través de cada funcionario que actúe. Cada vez que una persona va de un inspector de policía, van de un comisario, de un alcalde, un presidente, de un congresista, ese alcalde, ese funcionario, cuando actúa, está actuando a nombre del Estado. Entonces, este mensaje es un mensaje para absolutamente todos los que estén en el territorio colombiano y que tienen esa incidencia. Y lo hemos planteado deliberadamente así porque es nuestro deber cualificar en ese aspecto y sin aún llegar, oíganlo bien, a una revolución o a un país comunista o tal, pedimos es que se aplique al menos, aplicar esa constitución que es liberalismo burgués puro. Es el producto de un Estado social de derecho que corresponde a una concepción liberal. Y desde ese punto de vista, tiene unos avances cualitativos en términos de la democracia y en términos del humanismo que pedimos al menos cumplámosla, porque la Constitución todavía en muchos aspectos está todavía virgen. Entonces, a pesar de que en 1886 teníamos una Constitución del Estado de Derecho, para 1991, hace ya 33 años, se produjo un viraje de concepción del Estado social y democrático de derecho, pero todavía siguen enfrentadas esas dos concepciones. Karl Marx, el filósofo de Treveris, decía que puede derrumbarse todas las bases de un Estado, la infraestructura, todos los soportes, los cimientos, pero perdura por muchas décadas la ideología, la superestructura, las concepciones que hay en el mismo. Y hace 33 años cambiamos de constitución, pero ya tenemos concepciones de Estado de Derecho, donde todavía se dice, dura la ley, pero es la ley. La ignorancia de la ley no sirve de excusas. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Esas son concepciones, como dice allí arriba, concepción del Estado de Derecho, donde hay prevalencia de las normas e instituciones. Y lo que hemos tenido un viraje a una concepción del Estado social y democrático de derecho, donde prevalece el hombre y sus derechos. Vamos a la siguiente. Bueno, deliberante hemos colocado entonces en correspondencia con lo anterior que la estructura de la Constitución en un Estado de Derecho es la que tenemos allí. Una pirámide donde la parte de abajo está el pueblo, arriba está el Estado. Y como ustedes lo ven, el soberano está al servicio del Estado. Vamos a la siguiente. En 1991, con la nueva Constitución, se da un viraje de concepción del Estado y, compañeros y compañeras, literalmente la pirámide quedó patas arriba. Quedó en una estructura constitucional donde ahora el Estado está abajo con sus leyes e instituciones y se coloca al servicio del soberano popular, entendido como el hombre o la persona en términos individuales y el pueblo. Para el hombre o para la persona, pues utilizo el término hombre en términos genéricos, para la persona se dan dos herramientas: la acción de tutela y la acción de cumplimiento. Y para el pueblo, entendido como colectividades, la acción popular y la acción de grupo. Vamos a la siguiente. Pues bien, allí tenemos un listado de cosas que solamente las enuncio ahora, pero cada vez que se aplique un código, una ley, alguna norma en este país, tiene que pasar por un filtro que se llama el bloque de constitucionalidad. Dejo ahí abajo la sentencia para que la consulten, la C355-2006, creo que es una sentencia muy buena, y esa sentencia es muy sencilla y muy profunda, donde muestra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto y en sentido lato. Pero todos los elementos que hay allí nos demuestran cómo antes de uno aplicar alguna ley en este país
Y eso es un deber para los congresistas, para los alcaldes, para los gobernadores. Toca tener en cuenta un conjunto de cosas que están junto con la Constitución. Entonces, esa Constitución se le integran una cantidad de elementos y arman un bloque. Ese bloque de constitucionalidad lo integran tratados y un conjunto de normas que son los 10 referentes que tenemos allí, que los dejo para la consulta. Pasemos, siguiente. Hay una serie de instrumentos internacionales que están relacionados con cualquier actuación judicial, cualquier asunto, cualquier contienda, cualquier conflicto de derechos, que son estas que hay allí. Las he reducido a su mínima expresión. Digamos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no leerla toda, al menos esos 3 articulitos, y así en cada una destacamos como los más relevantes para los fines que nos proponemos acá, pero queda como material de consulta. Vamos a la siguiente. Bien, deliberadamente en la charla con los docentes allá en la universidad, traemos a colación nuevamente este material. Resulta que dentro de los derechos de los niños está el derecho a la educación y la cultura, la libre expresión de su opinión y otra serie de aspectos. Pues quienes ayudan a forjar esas mentes, a dar esa educación, a consolidar esa cultura, aparte del papel que cumple la familia, pues son los educadores, pero son derechos de los niños. Siguiente. Bien. Y planteamos allí que la educación es un derecho. No voy a reiterar allí, es un servicio público, es una función, todos tienen que garantizar el acceso, garantizar el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia y una serie de componentes que este solo artículo 67 constitucional nos daría para hablar un buen rato, pero al menos lo tomamos como referente en la charla que tenemos con ustedes. Vamos a la siguiente. Y este artículo 41 nos establece un deber que es básicamente que toda entidad del Estado de manera obligatoria tiene que enseñar la Constitución. Eso no está ocurriendo hoy. La Constitución prácticamente se desapareció esa obligatoria enseñanza en las diferentes entidades públicas y privadas. Pero esta debe fomentar las prácticas democráticas, la participación ciudadana, los principios, los valores, todo eso. Y lo que cierra ese artículo diciendo que el Estado divulgará la Constitución, cosa que no viene ocurriendo y que estamos hoy haciendo una tarea que le corresponde desarrollar al Estado y que le hemos planteado a este presidente que tiene que volver a introducir en todas los años escolares esa formación en conocer su Constitución. ¿Cuál es la norma de normas que rige a todos los colombianos? Siguiente. Bueno, de manera muy rápida lo que voy a hacer a partir de aquí simplemente es, vamos a coger al menos los 7 primeros artículos y dejamos a partir de allí la posibilidad de que luego hagamos un encuentro para hacer como un plan de acción, un taller o alguna cosa parecida. Digamos que el primer elemento que quiero señalar es que, y aquí deliberadamente quiero señalar algo, no hemos hecho más que traer el texto de cómo está la norma en la Constitución. Y lo he colocado tal cual, no le quito ni le pongo. Lo único que estoy haciendo en el recorrido por las comunas, en las reuniones con grupos, con líderes, con dirigentes tipos de organizaciones comunitarias, y, sociales y demás, es darle cierta relevancia a algunas expresiones. Por ejemplo, decimos aquí que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. Yo creo que les comentaba que la primera charla que di en la comuna, les hice unas preguntas, arranqué por unas preguntas provocadoras, hicimos ahora por tiempo no las hacemos, pero se plantearon una serie de preguntas y entonces le preguntaba quién es el soberano. Y en la historia de la humanidad uno ha entendido que ha sido un rey, el soberano es un zar, el soberano es el emperador, y decía alguien, es el que manda callar, el que más manda. Pues efectivamente en Colombia, por mandato de la Constitución, desde hace 33 años, Constitución del 91, el soberano, el que manda callar, el que tiene mayor poder en este país, es el pueblo. Y construye una sociedad que debe buscar asegurar a sus integrantes vida, convivencia, justicia, igualdad, libertad, paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice, ojo con este elemento clave, todo lo que pasa en este Estado, lo que hagan los ciudadanos y lo que hagan los funcionarios, debe ser para que garantice los últimos renglones, garantice un orden político, económico y social
justo. Eso nomás estaría dándole un vuelco enorme a las políticas del Estado en las últimas décadas, porque no se está buscando garantizar un orden político, económico y social justo, pero es un mandato constitucional. Y aunque esto no es un texto de un artículo de la Constitución, la Corte ha dicho, ojo, cuando ustedes leen arriba lo de la sentencia que les puse del bloque de constitucionalidad, el primer punto es el preámbulo, porque la Corte Constitucional dice, la Corte es, como lo decía ahorita Carlos, el guardián de la Constitución, está diciendo cómo hay que garantizarla, respetarla y demás, está diciendo que el preámbulo es la concepción de la Constitución que irradia a todos los 55 millones de colombianos y es un elemento que transversaliza todos los demás artículos de la Constitución. Por lo tanto, tiene un contenido axiológico, o sea, valores de supremacía y es obligatorio. Siguiente. Bien. Vamos a ir haciendo solamente enunciados con esos artículos constitucionales. Miren que aquí se establece en el artículo primero que Colombia se configura como una república unitaria, descentralizada, ojo con esto, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Entonces, aunque los municipios, los departamentos y demás tienen autonomía, tiene que haber un proceso de integración que garantice la democracia, decisiones de las mayorías, participativa, garantizar que la gente, que el pueblo participe, y pluralista, la multiplicidad de concepciones. El de derecha, el de izquierda, el de centro, el verde, el amarillo, tienen derecho a coexistir en Colombia, pero con un respeto, porque lo que se plantea allí prácticamente es una unidad en medio de la diversidad. Eso es lo que plantea esta Constitución. Y dice que está fundada, miren que cuando se dice que está fundada, si está fundada es porque el fundamento, la base, el soporte es respeto a la dignidad humana, trabajo, solidaridad, y esta frase de cierre es contundente, y en la prevalencia del interés general. Y esa prevalencia del interés general, vamos a mirar que puede tener otras visiones, como les decía ahora Carlos, que no son solamente la visión del interés general, que otras diferentes visiones tienen en general, sino que tiene que garantizar la satisfacción de los derechos del pueblo y demás. Dicen por acá el bien común. Y efectivamente es eso, que todos los ciudadanos tengan un bienestar, haya las garantías de un bienestar, estar bien, en condiciones que se garantice la solución de sus necesidades. Artículo 2. Vamos a la siguiente. Pues resulta que en estos fines esenciales del Estado, y quiero que prestemos, miren, como que yo le decía a los muchachos o a los diferentes lugares donde he ido, que si nosotros cogemos estas diapositivas, incluso en varias comunas lo hicimos, cogimos estas y las convertimos en una postura vertical para que cada uno tuviera un día, lo tuviera como protector de pantalla de su celular, y cada vez que lo vaya a mirar ahí se encuentra en la pantalla con un artículo, al otro día con otro, y en una semana ya ha sido el repaso, al menos por los 7 primeros artículos de la Constitución. Pues si nosotros no al menos asimiláramos este segundo artículo, el viraje de este país sería enorme. Si lográramos que si es 1.300.000 personas, corrijo, de servidores públicos. Si 1.000.000 de funcionarios públicos del Estado asimiláramos esto y lo practicáramos todos los días, Colombia será otra cosa. ¿Cuáles son los fines esenciales? Los fines son las metas hacia dónde va el país. Y son esenciales porque son de la esencia, son la razón de ser del Estado. Si eso se quita, ya deja de ser el Estado. Entonces, básicamente, los fines esenciales son estos. Primero, servir a la comunidad. Tenemos que preguntarnos si los presidentes, los congresistas, los alcaldes, etcétera, buscan servir a la comunidad. Y eso es un primer punto que es necesario hacérselo entender, interiorizar, metérselo en la sangre, en la piel, en los huesos a los colombianos. Todo funcionario público está allí y el Estado para que le sirva a la comunidad, no al revés, como siempre ha existido. 2, promover la prosperidad general, que prosperen todos, no solamente Sarmiento Angulo y Gilinski, etcétera, sino que sean todos los que prosperen. Garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes. Y miren que en la redacción se está hablando de un verbo rector muy complicado, garantizar. No es solamente impulsar o difundir, lo que está diciendo es garantizar, o sea, que sean reales los derechos, los principios que tienen los ciudadanos.
El cuarto allí, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afecten. Sería importante resolver si en el tema del catastro que se está hablando, que se está impulsando en Cali, por ejemplo, nos llamaron a nosotros a consultarnos si estamos de acuerdo con los criterios para definir los avalúos de los inmuebles. O para X o Y decisión nos están consultando a nosotros los concejales municipales o el alcalde. Lo que establece la norma, la Constitución, es que garanticen, que se facilite, que se haga efectiva la participación de todos. ¿En qué? En las decisiones que nos afecten, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. O sea, eso es un universo de cosas que prácticamente nos dicen, ustedes tienen derecho y el deber, es un derecho y deber de participar en ambas, en todos esos escenarios de la vida política. También es un deber esencial del Estado garantizar la convivencia pacífica. Las autoridades de policía no podrían ejercer una actividad con la comunidad si no han primero participado en garantizar que haya convivencia pacífica. Cuando un policía se hacía presente frente a una marcha, no era para garantizar que esa marcha siguiera en la convivencia pacífica. Con frecuencia encontrábamos actuaciones para disolver la marcha, para atacar a los protestantes, para bloquear la posibilidad de ejercer su derecho. Plantean, por ejemplo, los instrumentos internacionales que cuando hay una marcha y en la marcha hay un grupo de personas que están haciendo actos vandálicos, la policía tiene que ejercer su actividad solamente frente a esos pocos que están haciendo el acto de vandalismo, pero respetar todo el conjunto de la marcha. La práctica no lo demostraba así. Entonces se estaba demostrando que las autoridades no estaban garantizando esa convivencia pacífica. Arreglo seguido, la vigencia de un orden justo. Ese solo punto, vigencia de un orden justo, tiene tantas cosas que implicaría garantizar, darle a cada cual, al menos en términos de justicia, de las muchas excepciones que hay que podríamos ver hoy y podríamos ver en otras ocasiones, al menos la vigencia de un orden justo en términos de lo que sería la justicia, sería al menos darle a cada cual según sus necesidades, cosa que en la práctica no está ocurriendo en nuestro país. Y cierra con estas dos oraciones contundentes, ese artículo 2. Las autoridades, y se refiere a 1.300.000 servidores públicos, están instituidas para proteger a todas las personas, no las discrimina, a todas, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Y ahí involucra todo lo que hay, desde el catálogo de derechos fundamentales, derechos de segunda y tercera, y los de segunda y de tercera generación, económicos, sociales y culturales, y los del medio ambiente. Dice, demás derechos y libertades. Y al final cierra, por si a usted le queda alguna duda con todo lo anterior, a cualquiera de estos oligarcas y esta gente de derecha que defiende estas administraciones pasadas, pues resulta que aparece un criterio muy interesante y es que están para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Ese solo punto con que se cierra, amarrado con todo lo demás, para mí este artículo es un artículo fundamental en todo lo que ocurre en nuestro país. Vamos al siguiente. Bueno, para mí ese artículo anterior se amarra con este y estos podrían ser un elemento vital que, enlazado con todo lo que nos dijo Carlos, estarían dándonos una herramienta para nosotros poder trabajar en lo cotidiano, en la educación, desde las aulas, en el barrio, en la casa, en todos los escenarios, lo que implica el poder constituyente. Pues el artículo 3 dice, que es quizás uno de los más cortos que tiene la Constitución, dice, es muy corto pero muy contundente, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. La redacción de esa frase es absolutamente imperativa, no hay ningún tipo de modulación, de graduación, nada. Dice exclusivamente está en el pueblo. ¿Qué significa eso, compañeros, que sea exclusivo, compañeros y compañeras? Pues que nadie más tiene la soberanía, solo el pueblo es el soberano, nadie más. Y de él emana el poder público. O sea que del pueblo emana el poder del presidente, emana el poder del congresista, del señor ministro, del diputado, del gobernador, todos emanan del pueblo. Y dice que el pueblo ejerce esa soberanía de manera directa a través del voto, de la asamblea constituyente, del referéndum, del plebiscito, otras formas, pero lo puede hacer también a través de sus representantes. Entonces, de donde viene la conclusión de que toda persona que haya sido elegida, fue elegida
para representar al pueblo. Y lo hacen en los términos que dice la Constitución. O sea, no lo pueden hacer como quieren, como lo diga la Constitución, y veremos luego, solamente lo voy a anunciar, que esa Constitución establece unos parámetros para los congresistas, para el presidente, para todo, que se amarran todos a estos 3 artículos que hemos visto. Siguiente. La siguiente. Este artículo 4 simplemente dice que, pues para resumirlo, que la Constitución es la ley de todas las leyes, es la norma de todas las normas. Y siempre que haya un choque entre otra norma y la Constitución, prevalecerá la Constitución. Y es deber de todo mundo respetar la Constitución y las leyes, así como las autoridades. La siguiente. El artículo 5 establece que el Estado reconoce sin discriminación alguna. Hemos subrayado o destacado con esa letra naranja, sin discriminación alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ninguna distinción. Tiene que hacerse para todos los derechos inalienables de las personas la primacía. ¿Y qué es la primacía? Que tiene un valor previo y superior a el resto de figuras, de derechos y demás que haya en todo el largo de la Constitución. Uno escucha a Carlos Gaviria Díaz decir que todos los del Partido Liberal, a Carlos Gaviria, no, a César Gaviria, cuando dice que los integrantes del Partido Liberal podían votar por hundir la reforma a la salud porque ellos tienen que respetar la ley de bancadas y que el partido funciona como bancada y que no está obligado a votar en favor del pueblo colombiano. Pues eso no es cierto. Esos derechos inalienables están por encima de todos. Son derechos de las personas y están por encima de una cantidad de cosas que pues por tiempo no alcanzamos a mirar ahorita, pero prevalecen o tienen primacía, sin discriminación alguna, que son conceptos claves que están fincados ahí con un criterio y un valor axiológico. El siguiente. Bueno, yo voy como más o menos cerrando por aquí, las demás solamente las voy a anunciar. Las diapositivas siguientes, creo que estamos como llegando como a la 11 o 12, son 26. Esta diapositiva lo que nos está planteando en el contenido de este artículo es que los ciudadanos particulares, el ciudadano del barrio, el padre de familia, todos los ciudadanos comunes que no sean funcionarios públicos, solo responden por haber violado la ley y la Constitución. Con frecuencia se encuentran con policías, con guardas y demás que intentan sancionarlos, apretarlos, coaccionarlos por otras cosas. No, si yo no violé la Constitución o no violé la ley, no tengo que ser sancionado, ni reprimido, ni controlado de ninguna manera. Simplemente por violar Constitución y la ley. Pero los servidores públicos, o sea, 1.300.000 servidores y servidoras del Estado, lo son por la misma causa de violar la Constitución y la ley, pero también por omitir cumplir con sus deberes o por extralimitarse en el cumplimiento de sus deberes o sus funciones. Pues resulta que todo funcionario tiene unas funciones, esas funciones generan unos deberes y tiene que cumplir los deberes. Quien no las cumpla está metido en un problema porque tiene que responder por omitir su deber o por extralimitarse en el ejercicio de esas funciones que tiene. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí básicamente comenzamos a sintetizar el 7 y el 8, el tema de la diversidad étnica y cultural, es la necesidad de protegerlo. El 8º nos habla de que es obligación proteger las riquezas culturales y naturales. Vamos al siguiente. El 9º básicamente es el referente que tiene el presidente de la República para pronunciarse sobre su postura sobre Palestina e Israel. No lo está haciendo porque le dé la gana. El artículo 9 dice que las relaciones exteriores de Colombia con el resto de los países fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Y esos principios de derecho internacional tienen una serie de garantías que son fundamento para el pronunciamiento que hace el presidente. Entonces no es su punto de vista individual, es un mandato constitucional que se finca en este artículo. Y el 10º habla de que el castellano es el idioma oficial. Pasemos al siguiente. Bueno, aquí estaríamos básicamente, a partir de aquí comienzo a hacer una estructura, ahí cerré de manera muy apretada los 10 primeros artículos. Aquí hablamos de la estructura del Estado. Vamos a la siguiente. En una oportunidad diríamos por qué es importante esto. Aquí están las funciones del Congreso de la República, hacer leyes. Solamente puedo votar para crear una ley, modificarla o revocarla, nada más. Vamos al siguiente.
no vamos a explicar más. La función pública, todo cargo tiene unas funciones que están previamente definidas en la ley, y al final dice que todo funcionario tiene que prestar juramento cuando se posesiona de cumplir y defender Constitución y desempeñar bien los deberes. O sea, tiene que cumplir y defender la Constitución y cumplir bien con sus deberes. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí en adelante viene una serie de artículos. 209, el siguiente. 133 tiene que ver con la labor de los congresistas, y todo integrante de un órgano colegiado representan es al pueblo y tiene que buscar la justicia y el bien común. Su voto tiene que ser público y el elegido es responsable políticamente ante la sociedad. No responde a su partido, a toda la sociedad y frente a sus electores. ¿Para qué? Para cumplir con las obligaciones propias de su cargo. Siguiente. Por tiempo no alcanzamos a explicar más. Aquí está el artículo quinto, perdón, el artículo sexto de la ley quinta, que habla de las funciones en la función legislativa, hacer leyes, interpretarlas, reformarlas o derogarlas. Vamos al siguiente. Resulta que si ellos tienen el deber, si yo soy congresista y estoy en contra de un proyecto de ley, como mis funciones son solamente en materia legislativa, en la función legislativa, puedo aprobar la ley, puedo modificarla o puedo derogarla. Entonces están discutiendo una reforma a la salud. Entonces yo puedo votar para aprobarla, votar para modificar o votar para revocar, tumbar lo que hay. Pero tengo que hacerlo en el debate y en la votación. Cuando un funcionario congresista está en el interior del Congreso y estando allá se sale para sabotear el quórum y dañar y que no se pueda votar para, por tanto, hacer un proyecto de ley, una reforma o algo, no está cumpliendo con su función. Porque si él está en contra de ello, solamente puede aprobarla, modificarla, revocarla, y eso lo hace con su votación y con su debate. Si está en contra, pues vote en contra del proyecto, pero no sabotee el quórum, porque eso sería incumplir con sus deberes. Y el artículo 414 del Código Penal, que se llama prevaricato por omisión, dice que el servidor público que omita, o sea, que no haga, retarde, o sea, que demore, rehúse o deniegue, son acepciones similares, un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión llega prácticamente hasta 8 años. Pues bien, estamos hablando entonces en 90 meses. Estamos hablando entonces de que ese comportamiento de esos servidores públicos configura un delito y están pasando a diario delante de nuestros ojos. Paloma Valencia salió de JP muy feliz diciendo lo logramos, se hundió la reforma de la salud, se hundió tal cosa porque saboteamos el quórum, porque están incumpliendo con sus deberes y estamos guardando silencio frente a eso. Sigamos en las siguientes diapositivas. Yo simplemente voy a anunciar los titulares, nada más. Aquí cómo se ejerce el poder constituyente. Las siguientes son las diferentes formas de poder constituyente. Hacemos la comparación entre la asamblea, el referendo y el cabildo. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los ciudadanos? Nosotros no podemos quedarnos frente a eso, y cerramos con esta diapositiva. ¿Qué estamos haciendo hoy y qué le proponemos a todos los que visitamos? Que esa visita no sea una visita para compartir estas ideas que hoy atropellamos de manera muy rápida en estos 35 minutos. Básicamente lo que estamos haciendo es plantear la posibilidad de que la gente se organice, para que se concientice, se organice y se movilice para lograr, como lo decía Carlos, transformar esa realidad en favor nuestro. Y el papel de los docentes es clave en ello. Hoy estamos trabajando por ese segundo punto. Llamar, en las visitas que hacemos a las comunas, creamos un comité. Digamos, luego creamos otro comité, se van creando para que luego los coordinadores de comités nos reunamos a nivel de Cali para, con la lectura de todos, definir unas políticas y luego hacer un plan de acción hacia las mismas comunidades. Pues bien, estamos hablando de una rendición de cuentas a los congresistas. Allí toca ejercer lo que hemos visto en teoría, llevarlo a la práctica. Y eso es un aspecto clave del artículo 48. Estamos buscando con las comunidades, cuando las visitamos, que la gente defina sus situaciones, sus problemáticas. En muchas comunas nos dicen, no, el problema aquí es de hambre. Entonces, bueno, entonces podemos hacer las huertas comunitarias, las ollas comunitarias, que eso fue lo que arrojó el estallido social. Evidenció muchas cosas de ese tipo.
el tema del desempleo, el tema de la inseguridad, los desplazamientos, todo eso ha sido un tema muy grave. El tema de hacer denuncias penales contra los funcionarios, colocar tutelas contra los medios, todas son acciones del pueblo para ejercer su poder constituyente. Decía Vladimir Ilich Lenin que el pueblo solo conoce su poder cuando lo ejerce. Y cierro entonces diciendo que con esto que hemos planteado acá, básicamente lo que queremos es compartirles de esta manera muy atropellada esta charla para dejar esos cimientos, y estamos tratando de crear un equipo donde los pulamos, los preparemos y nos vamos luego, ya ese equipo preparado, vaya a los barrios, vaya a las comunas, vaya a los colegios, a las instituciones, a replicar lo que estamos haciendo. Algunos lo han hecho, líderes barriales, le hemos dicho, bueno, prepare el material, vaya, yo lo acompaño y voy y vamos con él. Y el compañero va a hacer la exposición y si alguna cosa le complementamos. Porque hemos tratado de no meter toda la teoría jurídica y constitucional dura, pesada, sino bajar el discurso a un término muy sencillo, que es el contenido de la norma constitucional, redimensionando algunos conceptos o aclarándolos o profundizándolos o sensibilizando en ellos, en la clara y firme idea de que socializar esos contenidos permiten conocer nuestros derechos, porque solo cuando uno conoce sus derechos los puede ejercer. Si no conoce sus derechos, no es capaz de ejercerlos. Y esa constitución está plagada de un mundo de herramientas que, aun siendo una constitución liberal burguesa, nos da herramientas para transformar este país. Yo le he dicho a varios actores cercanos a Petro, la tarea no es hacer una nueva asamblea constituyente, que funde un nuevo país, una nueva constitución. Necesitamos garantizar cumplir lo que hay en sus aspectos democráticos, y aquellas cosas que no nos gustan, porque la parte inicial, dogmática, es una filosofía muy bonita, humanista, pero en la parte ya orgánica tiene mucho de neoliberal. Entonces necesitamos modificar esos aspectos, y eso se puede hacer por medio de un referendo, que es mucho más rápido, mucho más fácil, y ya tenemos un conjunto de propuestas para impulsar en eso. Cali hizo hace poco una asamblea popular en el hemiciclo del Consejo Municipal. Estamos visitando las comunas, han hecho varias reuniones, y para este sábado en la tarde se va a hacer en el Colegio CESEP de ahí de Alameda una reunión para ir planificando precisamente, pues se va a hacer una especie de debate interno para ver qué hay que mejorar y demás. Y el martes próximo haremos un taller con todos los que quieran acabar de pulir esto, organizar, prepararlo y salir a difundir esas charlas y estos temas para que la gente conozca sus derechos y su poder como poder popular, como poder constituyente. De manera muy atropellada, sin alcanzar como a explicar bien cómo se quisiera, pues he compartido estas diapositivas para que ustedes pues las tengan como referente, y presto a disponerme a su disposición, colegas, para profundizar, ampliar y avanzar en lo que ustedes a bien tengan. Mil gracias por este rato que me han concedido.